Bueno, vamos de inmediato, señores. Continuar con este programa y la entrevista central de Despierta RD. Vamos a hablar de justicia, sobre todo con un hombre que ya tiene un gran conocimiento de la misma. Se trata de Ramón Núñez. Fue miembro de la Escuela del Ministerio Público y ahora tiene un gran reto. Es miembro de la barra de abogados del Estado en el caso de las EDES. Bienvenido, Ramón. Buenos Gracias. días. Buenos días. Bueno, yo creo que lo primero, aparte de darle la bienvenida, es que nos ponga en contexto cuál es la situación real de lo que está sucediendo y lo que pasa con el Estado en este entramado desfalco a las EDES del país. Bueno, primero agradecerles la invitación. De lo que se trata es de la obligación, del cumplimiento de una obligación legal. Todo funcionario público está obligado a denunciar aquellos hechos de apariencia ilícita de que tiene conocimiento. En este caso, el doctor Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo de las EDES, ha procedido a cumplir con esa obligación. El Estado Dominicano y las empresas distribuidoras de electricidad han interpuesto primero una denuncia y recientemente una querella. En esa querella, evidentemente, porque ha sido afectado el patrimonio de las empresas distribuidoras de electricidad, con prácticas que no pueden ser calificadas sino como prácticas corruptas, y que la verdad que afecta muy seriamente un ámbito muy sensible como es este de la energía, en la cual mucho dinero del presupuesto público es invertido cada año como para que sean, digamos, objeto de estafas como las que ha ocurrido en el... ¿De a cuánto hablamos del desfalco? Estamos hablando de alrededor de 30.000 millones de pesos. Porque hemos visto varios números y se lo pregunto porque aunque hemos leído y analizado el tema, nosotros no sabemos exactamente lo que ustedes tienen hasta ahora averiguado. Sí. 30.000 millones de pesos. Siempre es bueno aclarar eso. Eso es una estimación provisional porque en la querella se hace una estimación provisional. Con este paso, porque una querella es un acto inicial del procedimiento, el Ministerio Público entra en juego en la realización de la investigación. El encargado de la investigación, el dueño de la investigación es el Ministerio Público y como tal habrá de hacer las comprobaciones y verificaciones del lugar y tomar las decisiones que correspondan. Ustedes están familiarizados con un proceso, luego de una querella, puede haber algunas solicitudes de medidas, pues, y evidentemente el final de la investigación, el acto típico es lo que se llama la acusación, que ya ahí sí estaríamos hablando de solicitar un juicio. Yo quiero preguntarle ahí, doctor, con relación a esa parte. Luego de presentada la querella, sustentada con todos estos argumentos que usted acaba de señalar, ¿el Ministerio Público procede entonces a hacer una nueva investigación o se lleva de lo que ustedes sometieron? Esa es información que el Ministerio Público corrobora, verifica, porque no se trata simplemente de una noticia alegre que los querellantes están presentando al Ministerio Público, sino que es importante que se sepa que esa querella está soportada en evidencia documental que sustenta las afirmaciones allí contenidas. De modo que el Ministerio Público tiene ese material disponible para comprobar y verificar, pero también hace las averiguaciones por su lado. Correcto, ahí que me va a ir definiendo una teoría del caso y definiendo el ámbito, el alcance de la investigación. Nosotros estamos convencidos de que la noticia criminis, la información que hemos llevado al Ministerio Público y que responsablemente el Estado Dominicano también, porque el Estado Dominicano dio poder al doctor Astacio para presentar la querella, esa investigación va a rendir buenos frutos en el sentido de que se van a identificar los autores y cómplices y además lo que se procura es recuperar esos valores, esos bienes que han sido distraídos al Estado Dominicano, a las empresas distribuidoras de electricidad. Doctor, ¿qué penas podría acarrear? Ustedes van allí con una hipótesis sembrada de que hay algún dolo, de que el Ministerio Público debe completar el proceso, pero de que el dolo existe, de que la violación a la ley existe. ¿Qué penas podría acarrear a estas personas involucradas y sobre todo que hay ya en ese expediente personas que están involucradas en otros casos que están siendo vistos por los tribunales, como es el caso del Antipulpo? Sí, fíjese,
la calificación jurídica provisional que se ha dado en la querella implica estafa agravada contra el Estado, eso es un crimen, coalición de funcionarios, lavado de activos, asociación de malhechores. Entonces, al ser estafa agravada conlleva, y lavado de activos, estamos hablando de umbrales que alrededor de los 20 años de prisión. Exactamente. Y las expectativas de lograr una condena, sobre todo en nuestro país, donde los expedientes son mal instrumentados, donde las situaciones se dejan caer con el tiempo, donde muchas veces las pruebas se descalifican. ¿Qué expectativas tienen ustedes como abogado del Estado para lograr una condena ejemplar y que se note que sí efectivamente se dio una situación? Y sobre todo, ¿cuántas personas hay vinculadas hasta ahora en el hecho? Este es un proceso que lo hemos querido llevar precisamente a partir de la experiencia, sin prisa pero sin pausa. Y obviamente el Ministerio Público también está realizando su investigación. Nosotros entendemos que estamos frente a una querella fuerte, con una alta probabilidad de presentación de acusación y de posterior condena. Es cierto que en materia de corrupción históricamente ha habido debilidades, pero en este caso hemos tomado las previsiones del lugar. Fíjense que nosotros estamos concentrados en el caso, presentamos la querella soportada en todas las evidencias y es importante saber que 4 de cada 5 casos en los que se presenta acusación van a juicio y posiblemente 4 de cada 5 casos en lo ordinario terminan con una condena. Si ahora se da la interesante situación de que tenemos un Ministerio Público con mucho interés y muy concentrado en perseguir estos casos y hacerlo quizás superando algunas dificultades del pasado, yo estoy convencido de que estamos frente a un caso con mucho potencial. Usted señalaba a las personas, estamos hablando de personas físicas y empresas. Estamos hablando de exfuncionarios públicos. Estamos hablando del ex vicepresidente ejecutivo de la CDE, los administradores generales, los antiguos administradores generales de cada una de esas empresas distribuidoras de electricidad. Estamos hablando de Radamés Jiménez Bichara, Rubén Jiménez Bichara, Rubén Jiménez Bichara, Radamés del Carmen, Radamés del Carmen, que es de Sur, anterior, Luis Ernesto de León. Ajá. Era de Este. El cuñado de Danilo que estaba ahí, en Este. Ese era el de... Sí, en Este. Otro de Norte, sí. Carlos Correa. Julio César Correa. Julio César Correa. Y así, pero aparte de los del sector de los funcionarios públicos o los exfuncionarios públicos, están, digamos, aquellos que resultaron beneficiarios y que perjudicaron al Estado. El señor Maxi Gerardo Montilla Sierra. Y Alexis Medina también. Está ahí también incluido. Pero doctor, Bichara, que fue el jefe del holding, que agrupaba las 3 EDES y las otras áreas que tienen que ver con el sector eléctrico, dice que él no firmaba contratos, no llegó a firmar contratos sobre lo que ustedes plantean en la querella. Bueno, entonces él tendría que ver la evidencia que nosotros depositamos y tendría que revisar el organigrama de la CDE que él dirigió durante tanto tiempo. Sí. Entonces ahí él verá las funciones que él cumplía y las responsabilidades que corresponden a un vicepresidente ejecutivo. Aquí nadie duda del rol importante que jugó el señor Jiménez Bichara como cabeza del sector. Yo tengo una duda, tal vez pueda ser un poco ignorante con esto, pero me pregunto, ¿cómo inician ustedes el proceso de demandar a estas personas, llevarlos al estrado? ¿En qué momento se dan cuenta? Porque solamente un entramado que piense que va a quedarse eternamente gobernando en el poder puede hacer esto sin dejar un rastro o sin pensar que esto puede tener consecuencias legales, como las que se están desarrollando ahora. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo ustedes se dan cuenta de este desfalco? Y sobre todo, ¿en qué momento inicia este proceso judicial? Desde que inició la gestión del señor Andrés Astacio como vicepresidente del Consejo de las EDES y los respectivos administradores o gerentes,
Bueno, lo normal es en una transición es tomar conocimiento de todo lo que qué es está lo pasando. que usted recibe. Y ahí empiezan a ponerse de manifiesto una serie de irregularidades, primero con apariencia administrativa, pero poco a poco se van viendo prácticas claramente corruptas. Que una sola empresa era la adjudicataria de una gran cantidad, prácticamente de la mayoría, que se violaban los procedimientos y que resulta que el beneficiario de esas prácticas Siempre era la misma persona. era la misma persona. Hablamos de Maxi Montilla. Exactamente. Era el que se beneficiaba de todo. Prácticamente, había otros, pero él, me refiero a él porque él también ha querido salir a los medios de comunicación. Sí, sí. Fíjense que nosotros lo que creemos en el debido proceso. Yo tengo aquí hablando con ustedes un rato largo y he tratado de no referirme a personas en específico, pero ciertamente él fue padrino, para poner un ejemplo, padrino del sector en el caso de Edenorte. ¿Cómo padrino? Bueno, se inventaron algo amparado en una disposición legal, pero que fue desnaturalizada. Resulta que a él lo pusieron a desarrollar redes que después, ¿quién resultaba? ¿Quién fue el que resultó beneficiario? Él. Redes, que eso está previsto para clientes del sistema, que, por ejemplo, una fábrica. ¿Y en qué consistía esas redes, doctor? Desarrollar redes e instalar redes eléctricas. Por ejemplo, si usted va a instalar una fábrica y está fuera de la ciudad o alejada y necesita desarrollar las redes, es posible que usted haga la inversión y de ahí mismo se cobre de la facturación luego de la luz. Resulta que a él alrededor de 24 millones de dólares, 1.100 millones o 1.200 millones de pesos, ¿a quién fue que le resultó beneficiado con eso? La empresa del señor Maxi Montilla Sierra. O temas como comparación de precios, que es una de las modalidades de compra, que tiene un umbral. Un umbral quiere decir que hay un límite, un tope de 3.400.000 pesos en una época. Y entonces adjudicársele por esa vía contrataciones por 20 millones, por 40 millones, por 60 millones. O sea, entonces esas cosas ocurren. violentando claramente la norma. Esas cosas ocurren cuando hay coalición de funcionarios, cuando hay violación a la ley, cuando hay estafa, cuando hay maniobras para afectar el patrimonio. ¿Estos procesos no tienen que pasar la regulación en Contraloría? Sí, pero el problema es que cuando la han violentado y hacen unos documentos y unos papeles, es evidente que hablar de Contraloría... Pero pasaba por Contraloría General de la República todos estos procesos que hablamos, porque en Contraloría le devuelven una cosa a usted o en el Ministerio de Administración Pública también. Mira, te faltó una coma, mira, te lo devuelven. Parece que ahí había algún tipo de ceguera. Entonces la demanda tiene que ir también a los funcionarios anteriores de la Contraloría. Nosotros no descartamos a nadie, nosotros hemos presentado una querella contra aquellas personas. Y contrataciones públicas también, doctor. Y contrataciones públicas también. No era el mismo que estaba explicado en el caso antipúblico. Es importante, ustedes señalan contrataciones públicas, Contraloría. Esas no son organismos de gestión propiamente de esas instituciones. Lo que ocurría en muchos de estos casos es que en el gran volumen de casos burlaban muchos de esos procesos de compras y contrataciones. Eso es evidente que lo burlaban. O sea, que, doctor, lo burlaban las EDES. Y obviamente, de alguna manera, aquellas personas que en su momento tenían alguna función de controlar o de supervisar de compras públicas, parece que no... Son tantos los volúmenes de actividades del Estado que tal vez no se fijaron. ¿No lo subían al portal transaccional de contrataciones públicas o lo hacían grado a grado? No, lo que pasa es que algunas de esas modalidades de compra, como esa de comparación pública, lo que hace de comparación de precios, lo que hacen es que invitan empresas específicas. Porque casualmente 3 de 5 eran relacionadas con el señor Montilla. Pero los montos no eran adecuados. Doctor. No, claro. Usted confía en este Ministerio Público y se lo digo porque usted lleva de frente o ha llevado de frente por un lado el tema Odebrecht con el Ministerio Público anterior y ahora le toca asumir una defensa o un señalamiento de parte del Estado representando al Estado. Sí, mire, los casos son individuales y yo tengo en términos personales y profesionales una relación
muy buena con el ministerio y un compromiso con el Ministerio Público. Yo dejé mi ejercicio profesional hace muchos años para integrarme a la escuela del Ministerio Público en todo lo que tenía, en la unidad técnica de ejecución de la reforma procesal penal. Sí, muchos de esos muchachos que están ahí fueron estudiantes suyos. Y les tengo mucho aprecio realmente y confío en que harán su trabajo. Y ahora hay que reconocer también que bajo el liderazgo de la doctora Miriam Germán hay un compromiso renovado. Yo creo que todo el país, la misma comunidad jurídica, está clara en el sentido de que hay un compromiso renovado. Esta querella ahora, cada caso se litiga en sus circunstancias particulares. Doctor, esta querella es con constitución de actor civil. Sí, así es. ¿El resarcimiento de cuánto es? Estamos valorando provisionalmente, estimando, fíjense que hay la recuperación de alrededor de 30.000 y si no recuerdo mal en la querella estamos hablando de unos 50.000 millones. Ay, 50.000 millones. Doctor, bueno, muchísimas gracias por estas Gracias interesantes informaciones que nos sirve, que sabemos que serán también de conocimiento y de materia interesante para el público que nos sigue a esta hora. Doctor Ramón Núñez, parte de la barra de los abogados que representan al Estado Dominicano en el desfalco que han encontrado en las EDES de norte, de sur, de este, etcétera, etcétera, etcétera. Con él cerramos el día de hoy, iniciando esta semana, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, a Dios sobre todo que nos permite estar aquí. Mañana a partir de las 6 este equipo, Cristian Cabrera, Gilbert Guzmán y una servidora, Loreni Solano, nos encontramos nuevamente. Hasta luego.